Fíjate tú que hay un ciclo de debates que se está desarrollando hace algún tiempo que se llama Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente. Y ahora se va a realizar un debate que para muchos puede ser el meollo de lo que se va a discutir o lo que se va a escribir en la próxima constitución. ¿Qué forma de gobierno queremos en el sentido de la distribución territorial? ¿Queremos, por ejemplo, un Estado regional? Incluso algunos hablan de un Estado federal. Ahí está como la clave del asunto. Entonces, vamos a saber más detalles con Jean Simon, quien es politóloga, profesora asociada del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción e investigadora en sostenibilidad socioeconómica del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola. ¿Cómo estás, Jean? Muy buenos días o good morning para ti. ¿Cómo te va? Muy bien, buenos días, Álvaro, buenos días, María José. Sí, good morning to everyone. Igual como en Chile, ¿cierto? Buenos días a todos, good morning America, ¿cierto? Eso. Good morning America, claro, A claro. todos, a todos. Con este saludo internacional, muy buenos días, Jean. Quisiera saber cuándo se va a realizar este ciclo de debates Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente, que específicamente va a tocar el tema de la estructura territorial del Estado. Como decía Álvaro, un Estado unitario, un Estado regional, o si inclusive está la semilla todavía para poder generar un federalismo en Chile. ¿Y qué tan factible es eso? ¿Cuáles serán los invitados y desde qué disciplina vienen para poder discutir estos temas que yo me imagino va a ser un insumo importante para la Convención Constituyente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, el seminario se va a realizar el día miércoles a la 1 de la tarde, hora chilena, y viene, como es organizado por la Comisión o la delegación de la Unión Europea en Chile, ¿cierto? Vienen dos expertos de Europa. Un experto es Karl Kostler, que es un experto en Europa, lo llaman federalismo, de cierta manera, en términos general. No solamente porque es un Estado federal, sino para analizar las distintas maneras de organizar el Estado o distribuir el poder entre los niveles nacionales y los distintos niveles, ¿cierto? Bueno, claramente vamos a ir hablando de federalismo, pero también tenemos una experta española y ella también va a ir hablando, ¿cierto?, de los mismos temas, y claramente el Estado español es un Estado unitario, pero descentralizado, donde tenemos la comunidad autónoma, como yo diría, bien conocido en Chile. Como son la idea de generar una discusión y aprender a partir de las experiencias que ha tenido Europa, porque que es interesante en Europa es que tiene de todo, ¿cierto? Que tiene los estados regionales, que quizás el más típico es Italia, tiene los estados federales, que podría ser tanto Alemania como Suiza, ¿cierto? Pero también tiene los estados nórdicos, que de cierta manera a mí me llama mucho la atención, porque ese es considerado también un modelo, de cierta manera, no solamente por ser un modelo de bienestar, sino por el alto nivel de descentralización hacia los municipios, ¿cierto? Bueno, es igual una opción interesante. Si se toma, Jean, una decisión más o menos drástica con respecto a esto en nuestro país, es decir, que el poder finalmente esté en las regiones o se haga un traspaso contundente de poder hacia las regiones, ¿cómo sería la transición política? ¿Sería compleja? Porque siempre el Estado chileno ha sido reticente a la descentralización. Hemos visto cómo distintos gobiernos han frenado proyectos o limitado este traspaso o limitando este traspaso de poder hacia las regiones. Vemos que, por ejemplo, hoy en día los gobernadores regionales, recién tenemos gobernadores regionales, que es una representación, ¿verdad?, electa, popular por la ciudadanía de la región, pero vemos que también tiene que, vimos muchos casos donde le tenía que pedir permiso al delegado presidencial para poder conversar con los distintos seremis, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería esa transición política? ¿Sería muy arriesgado tal vez un federalismo en nuestro país? Mira, no sé, yo creo que el tema del federalismo todavía genera cierto ruido dentro de Chile, que cada país tiene como sus imaginarios, y que yo observo, siendo alguien de afuera, que hay cierto ruido asociado con federalismo y hay cierto ruido asociado con parlamentarismo, ¿cierto? Sí. Bueno, de cierta manera buscamos algo entre medio. Yo diría,
por ahí vamos. Pero también el punto que levanta es muy importante porque yo tengo más fe y esperanza, ¿cierto?, en la Convención Constituyente justamente porque no son parlamentarios. Durante más de 20 años, desde el Parlamento, diversos parlamentarios y parlamentarias, pero me parece principalmente parlamentarios, han bloqueado, ¿cierto?, los compromisos en relación a la descentralización que han querido muchas veces los candidatos presidenciales. Yo recuerdo muy claramente en 1999 que tanto Joaquín Lavín como Ricardo Lagos firmaban un compromiso para descentralizar, para tener las elecciones de los gobernadores. Yo escuché, pero no hemos avanzado. Jim, y cuando perdona, hemos avanzado, ¿sí? Disculpa que te interrumpa. ¿Y cuál crees tú que es la razón de fondo que hay para que los parlamentarios en general se hayan opuesto sistemáticamente a la renuncia del poder? Porque en el fondo yo creo que de eso se trata, digamos. Pero ¿cuál es tu opinión? Porque yo estoy haciendo un antejuicio respecto de tu respuesta. ¿Qué crees tú que ha pasado históricamente? Sí, no, sí, claramente, que hemos visto en distintos momentos, de cierta manera. Solamente cuando se busca y no se ve que hay otra oportunidad, los más resistentes rinden de cierta manera. Como eso, los parlamentarios en general han tenido mucho poder y ese poder no es un poder legal necesariamente, sino es una manera de organizar la política, ¿cierto? Y ese se ha ido fortaleciendo y yo diría es como secreto a voces que los parlamentarios juegan un rol para determinar quién va a ser los seremi, también de cierta manera quién va a ser los intendentes. Que tiene cierto sentido, ¿cierto? Porque es elegido o elegida los parlamentarios mientras el intendente antes era designado. Como ese es donde se va generando el quiebre. Porque ¿qué pasa con el gobernador regional? Que hay que pensar que en una región como nuestra, que tiene que tiene mucho territorio, ¿cierto? Al final, el gobernador regional se transforma en competencia al futuro al parlamentario, porque va generando una plataforma. Como se forma parte del debate que seguramente las preocupaciones que tenían los parlamentarios. Y entonces también desde el nivel central yo encuentro esa figura del delegado presidencial para también no ceder poder al gobernador regional, que al final es como el tema de cambio climático, el tema de crisis migratoria, como evitar algo que en verdad es inevitable, como si uno tiene que buscar maneras de abordar y hacer lo mejor que se puede con un contexto que puede ser no es lo ideal para el poder del gobierno. Además de la organización política, y acá esta es mi opinión, sin ninguna base sociológica de lo que voy a decir, pero también hay una suerte del estereotipo de que las regiones no son capaces de poder hacerse cargo de sus problemas, de que no existe un capital humano suficientemente cualificado, donde se podrían generar caudillismo. Entonces también existe tal vez ese temor, además de esta organización política que favorece obviamente que los parlamentarios se opongan a la descentralización. No sé qué opina al respecto, Jin. Sí, no, definitivamente que yo generalmente sigo los debates parlamentarios cuando están votando, por ejemplo. Es uno de los argumentos. En relación, es claramente uno de los argumentos que varios presentan y también el otro argumento, ¿cierto?, es que, pero mejor no lo hagamos porque no tiene suficiente competencia, ¿cierto? Como eso, más que arreglar el tema de la competencia, dicen, no, esperamos un segundo, sigamos conversando y como consecuencia, ¿cierto?, llegamos, yo diría, al estallido social porque no se va abordando temas que son de suma importancia. No es decir que la descentralización o la centralización es la causa de todos los problemas, pero claramente la descentralización permite ir abriendo ciertos espacios. Jim Simón, fíjate que vemos acá que hay dos ponentes, ¿cierto?, que forman parte de distinta manera de la Unión Europea. Y nosotros aquí en Chile, como vivimos tan lejos de todo el mundo, siempre tenemos esta idea de que todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Chile. Pero ¿es cierto que hay interés en la comunidad académica internacional, la más especializada, por este proceso constituyente en Chile? ¿Es verdad que es mirado con atención por la forma en que se está llevando adelante? Tú como politóloga y además vinculada con organismos internacionales, ¿qué nos puedes decir al respecto? No importa que no haya ningún interés, dinos la verdad, por favor.
Es que yo diría depende mucho. Yo diría dentro de la parte de derecho constitucional, claramente es interesante, Sí, ¿cierto? Forma sí. parte de todos los procesos que han habido a partir de 1990, empezando justamente con el proceso en Colombia, tenemos Venezuela, Sí. Bolivia, Ecuador, y de cierta manera Chile va, el hecho de tener una presidenta mapuche académica, también va generando si Chile va a ser, ¿cierto? Va a seguir el camino más de Bolivia, Ecuador, o va a seguir el camino, ¿cierto? Colombia, cómo se va a ir desarrollando. Pero al mismo tiempo, bueno, quizás con las invitaciones que hicimos a los dos expertos que van a participar, aceptaron de manera inmediata. Es interesante porque no es común que uno tiene la posibilidad de incidir en los debates que se van desarrollando en distintos países. Y como comenté al inicio, es muy interesante los estudios que han hecho en relación a los procesos de descentralización dentro de Europa y qué podemos aprender de eso para evitar los errores o tomar decisiones quizás que parece súper buenas en papel, pero en la práctica no visibilizamos todo lo de ventajas asociadas con los procesos. Bueno, este panel de descentralización y estructura territorial del Estado va a ser, entiendo que este miércoles, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué hora? A las 1 de la tarde. Eso ya también lo dijiste, pero es interesante saber si las personas comunes y corrientes como nosotros podemos ser testigos de esta discusión. Y si es así, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, justamente, es a través del Facebook y YouTube del Mostrador. Ah, perfecto. Y está disponible, y además si no a la una, si están en otra parte, después pueden mirar porque va a quedar dentro del canal de YouTube, me parece, del mismo diario. Ah, entonces el de www.elmostrador.cl a través de sus redes sociales se va a transmitir y queda ahí disponible tal como queda buena costumbre en el de sabes.cl todos los días. Así que estupendo, pues, Gene Simon, que esté todo bien, que todo fluya, que salgan buenas ideas y que si salen buenas ideas, que seguramente así ocurrirá, lleguen a oídos de los convencionales constituyentes y las convencionales constituyentes. Una espera, y les invito de poner preguntas también, porque perfecto. nosotros hemos hecho preguntas, pero al final también vamos a estar atentas al público para las preguntas que tienen relación a la descentralización. Listo, Jen, muchas gracias. Gracias por el Muchas contacto. gracias a Buen día, ustedes. Ian, que estés bien. Ya, buen Hasta día. luego.